Buenos días, a continuación voy a exponer lo realizado en la práctica 2, adecuación de señales. Entonces se nos pedía en el punto 1 implementar un puente de Wheatstone, alimentarlo con un voltio para la medición de la fotorresistencia, equilibrar el puente de Wheatstone cuando la luz tenga su valor máximo y evidenciar la variación de la salida del puente al disminuir la intensidad de la luz. Entonces, este fue el valor del puente casi equilibrado. Entonces, al ir disminuyendo la intensidad de la luz en luxes, podemos ver entonces cómo la caída de voltaje tiene un comportamiento casi cuadrático y pues tiene una variación muy mínima. Para el punto número 2 se nos pedía amplificar la salida del puente del punto 1 mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por amplificadores operacionales y obtener una salida en escala de 0 a 10 voltios. Bueno, para ese punto el valor máximo obtenido después de equilibrar el puente era de 0.25 voltios. Entonces, para que esos 0.25 voltios llegasen a ser 10 voltios, teníamos que tener una ganancia de 40. Ya con esa ganancia, para la configuración que aquí tenemos, calculamos el valor de la resistencia RG, que es esta que tenemos acá, la cual nos da un valor aproximado de 2600. En la figura 7 podemos apreciar la señal amplificada para obtener una señal de 0 a 10 voltios. Vamos a ver entonces el circuito. Acá vemos entonces que para la intensidad, para cuando tenemos la mayor intensidad de luz, tenemos una salida del puente de 0.25 voltios y una señal amplificada a los 10 voltios, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces tenemos entre 0 y 10 voltios. Este es el amplificador de instrumentación conformado por 3 amplificadores de uso común. Listo. Vamos a ver entonces ahora el punto 2.3, que consiste en implementar un sistema de medición con el sensor de temperatura TMP y diseñar la tapa de amplificación de manera que se obtengan 5 voltios para una temperatura de 70 grados. Acá vemos el sensor TMP36, vemos un amplificador de instrumentación, el AD623, y vemos la resistencia R1, que es la resistencia de feedback, resistencia, la RG, la resistencia de ganancia, que se calcula mediante esta ecuación que tenemos acá. Entonces, para obtener 5 voltios a la salida para 70 grados, entonces la ganancia debe ser de 4.16. Luego, calculando la resistencia RG, tenemos que debe ser aproximadamente de 31K. Vamos a ver entonces en el simulador. Acá vemos entonces para 70 grados tenemos una salida de 5 voltios, que es lo que nos pide. Listo. El punto 4 de la práctica 2 consiste en implementar un filtro activo pasabajo de segundo orden usando un amplificador de uso común con una banda de corte de 200 Hz. Vamos entonces a observar. Bueno, entonces acá tenemos el filtro de segundo orden. Vamos a ver los cálculos. Bueno, entonces para la solución se planteó un filtro activo con estructura del tipo Chebyshev con rizado de 3 decibeles. Para efectos de facilitar los cálculos y la implementación,
definimos que R1, R2 y R3 son iguales y son igual a 10 kiloohmios. Tenemos entonces la frecuencia de corte de 200 hercios. Hallamos entonces el valor del C sub 0, del capacitor C sub 0, que nos da 79.5 nanofaradios. De las tablas de coeficientes para filtros de estructura Rausch tipo Chebyshev se obtienen los coeficientes K1 y K2. Entonces K1 es 4.65 y K2 0.3. Con estos coeficientes y el valor de C sub 0 hallamos el valor de los condensadores C1 y CE2. Entonces acá podemos observar R2, R3 y R1 que los asignamos iguales y el valor de C2 que es 23.8 nanofaradios y de C1 que es 370 nanofaradios. Este se probó con una señal sinusoidal y vamos a ver entonces en un barrido de frecuencia si se está cumpliendo la frecuencia de corte para la cual diseñamos el filtro, que fue de 200 hercios. Acá podemos ver aproximadamente cómo empieza a caer la señal a partir de los 200 hercios, lo que quiere decir pues que el filtro está funcionando. Vamos a verlo en el simulador, ¿cierto? Entonces acá tenemos el barrido de la frecuencia del filtro y vemos entonces cómo tenemos una frecuencia de corte de 200 hercios. Hay que recordar que entre mayor orden tenga el filtro, pues más rápido va a ser la caída de todas esas frecuencias que estamos eliminando de pues mediante nuestro filtro. Listo, el punto 5 nos dice que en el software Proteus Multisim o Multisim implementar un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante una tapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620 que garantice un voltaje de 10 voltios a 70 grados. Bueno, en este caso, en lugar de la AD620, yo utilicé una AD623 porque pues tuvimos muchos problemas mediante la implementación de la AD620. Pues nos documentamos muy bien en internet, buscamos en foros y al parecer pues es un problema común que aparece a veces en algunas instalaciones de Proteus. Entonces a raíz de eso utilizamos el AD623 que funcionó perfecto para todas las simulaciones. Miramos en el datasheet cómo se calculaba el RG, pues que tiene una variación respecto a la de 620, pero pues funciona exactamente lo mismo. También es un amplificador de instrumentación. Entonces acá vemos el LM35, la etapa de amplificación, la resistencia RG, que es la resistencia de ganancia, y la salida de 10 voltios, que corresponde a 70 grados. Entonces, para obtener 10 voltios a 70 grados, teníamos una ganancia de 14.28 veces que debemos multiplicar la salida del sensor LM35 para obtener 10 voltios a la salida. Y la resistencia RG se determina de la siguiente manera. Entonces, RG es igual a 100 kiloohmios sobre la ganancia menos 1 y eso nos da aproximadamente 7530 kiloohmios. Vamos a verlo entonces en el simulador. Bueno, acá tenemos entonces para 70 grados una salida de 10 voltios utilizando el amplificador de instrumentación que mencioné hace un momento. Bueno, ahora vamos a ver el punto 2.5a.
Este punto 2.5a nos pide conectar la salida de amplificada, pues que acabamos de ver, a la entrada del filtro del paso 4. Entonces acá tenemos la salida amplificada a 10 voltios y conectada al filtro de segundo orden que realizamos. Bueno, entonces el punto B nos pide conectar la entrada no inversora del amplificador de instrumentación al generador de señales y configurar una señal cuadrada de 300 Hz con la menor amplitud posible. Entonces acá pues lo tenemos. Eh, Tenemos el generador de señal conectado a la pata inversora del amplificador de instrumentación con una señal cuadrada de 300 Hz. Ya vamos a ver la amplitud que tiene. Vemos también pues que la frecuencia de corte funciona. Acá vemos la señal de entrada, que es una señal cuadrada, ¿sí? Y acá vemos la salida del filtro. Acá vemos pues el trabajo que está realizando el filtro. Esta señal azul es la señal filtrada. Vamos a ver entonces en el simulador. Acá vemos el punto 2.5a que nos pedía conectar la salida del simulador a la entrada del filtro. Ya vamos a ver completo entonces el ejercicio. Vamos a ver entonces en el simulador la señal amplificada con el generador de señales con la señal cuadrada, y vamos a observar entonces a la salida del filtro cuál es la señal que estamos teniendo. Entonces en el osciloscopio vemos la señal filtrada que está en color azul versus la señal cuadrada que está ingresando al amplificador. Esa es la salida entonces de nuestro sistema. Acá tenemos la respuesta en frecuencia, que también pues estamos teniendo la misma frecuencia de corte. Y entonces ese es el desarrollo del ejercicio. Muchas gracias.